Limitaciones curriculares que dificultan el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en estudiantes de sexto grado pertenecientes al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esta investigación fue llevada a cabo por Camila Vega, estudiante de la licenciatura en idiomas extranjeros de la Facultad de Educación, y María Angélica López, también estudiante de dicha facultad. Bien, el inglés se ha convertido en uno de los mecanismos de movilidad social más importantes para triunfar en cualquier ámbito de nuestra vida. El hecho de ser reconocido como el idioma más importante del mundo ayuda a comprender la magnitud de su relevancia. En Colombia, el Ministerio de Educación, a través de varios programas como el Programa Nacional de Bilingüismo Colombia Bilingüe 2014-2018, Colombia Muy Bien 2015-2025, establecen las lenguas extranjeras como vehículo de comunicación, interacción, generación de oportunidades y desarrollo. También proponen un currículo sugerido, recursos, bancos de materiales y formación docente. El dominio del inglés en las escuelas no regulares es deficiente. El plan de estudio propuesto no contempla todos los factores contextuales y locales que obstaculizan los objetivos propuestos. Por ejemplo, los estudiantes pertenecientes al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, desde ahora llamado SRPA, que es nuestra población de estudio. Siendo así, esta investigación abordó en la identificación y definición de las limitaciones curriculares que esta población enfrenta con la carencia de dicha propuesta. Bueno, hablando ahora un poco del planteamiento del problema después de realizar numerosas observaciones e intervenciones como docentes en prácticas pedagógicas, hemos notado que a pesar de los programas de bilingüismo propuestos por el MEN, que si bien han permitido la regulación y la estandarización de la forma en que se enseña el inglés en las escuelas públicas colombianas, hay algunos aspectos que quedan un poco cortos en cuanto a la eficacia de estos en escuelas con necesidades específicas, que si bien pertenecen al sector público, son instituciones que tienen alumnos con necesidades especiales y que su contexto difiere un poco. Por ejemplo, en la población estudiada, los estudiantes tienen un conocimiento muy vago del idioma del inglés, ya que no han tenido la oportunidad de estudiarlo de manera adecuada y desde el inicio de los estudios primarios. Por otro lado, no existe una congruencia en el entorno del nivel educativo que garantice el adecuado desarrollo de sus clases. Es por ello que esta investigación tiene como objetivo trabajar con estudiantes vinculados al SRPA, responsable de restaurar a través de procesos pedagógicos, acompañamiento psicológico y demás los derechos de los adolescentes víctimas de desigualdad social. En razón, tenemos nuestra pregunta problema, que es la siguiente. ¿Cuáles son las limitaciones curriculares que dificultan el aprendizaje de inglés como lengua extranjera en estudiantes de sexto grado pertenecientes al sistema de responsabilidad penal para adolescentes? A su vez, hemos establecido un objetivo general, que es determinar las limitaciones curriculares que dificultan el aprendizaje de inglés en esta población, y tres objetivos específicos. El primero fue identificar las limitaciones curriculares que dificultan el aprendizaje de inglés en este tipo de estudiantes, luego describir la influencia de aquellas limitaciones que obstaculizan el aprendizaje de inglés como lengua extranjera, y por último diseñar e implementar talleres pedagógicos que promuevan el desarrollo de un nuevo plan de estudios que se adapte a las necesidades de estos estudiantes para mejorar su aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Bueno, si bien es claro que tienen un bajo conocimiento de inglés, este estudio está justificado, motivado por la repercusión que este lenguaje podría tener en la vida de los estudiantes. Si bien son parte de un proceso de restauración, al dominar una segunda lengua, los estudiantes podrían impulsar el planteamiento y la ejecución de sus proyectos de vida y a su vez fortalecer sus competencias. Consideramos que esta investigación fue práctica y significativa porque fue un primer paso que permitió identificar y describir las limitaciones curriculares que obstaculizan el aprendizaje del inglés. Estas limitaciones son consideradas para aportar al abordaje del planteamiento curricular a la hora de trabajar
para el aprendizaje de una lengua extranjera en virtud de lo establecido por la Política Nacional de Bilingüismo. Igualmente, en el referente teórico, tenemos un estudio realizado en 2004 por Kamran Hassan, titulado Toward a Communicative Approach to Curriculum Development, a Linguistic Study of English Language Curriculum at Secondary Level in Bangladesh. Y este estudio afirma la importancia de tener un currículo de inglés basado en las realidades y necesidades de los estudiantes. Asimismo, el artículo Prison ESL Building a Foundation for Teaching English in Unconventional Settings de Edberg en 1989 señala la falta de estudios que exploren lo que enfrentan los docentes de ESL cuando enseñan en contextos particulares como las correccionales. Por otro lado, Ortiz et al. En 2006 fundamenta el valor del currículo en la educación y habla sobre los resultados del aprendizaje de un curso en particular y que es imperativo abordar el diseño curricular en siguiendo esta idea. Taba en 1962 igualmente definió este proceso como el que se identifican, organizan y relacionan y describen todos los componentes que fomentan el aprendizaje exitoso. Igualmente, los postulados propuestos por Woodbury y Zollner en 1992, Penuel et al. En 2011 y University of Deusto en 2016 sustentan la importancia de las adaptaciones curriculares. Pero en este contexto en particular de estudio, también es necesario fundamentarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la Declaración de los Niños en 1959 y la Ley 1098 de 2006, seguido de la Ley 165 del 2013 y la Ley General de Educación 115 en 1994. Por otro lado, se tomó como referencia las políticas de bilingüismo en Colombia, las cuales han sido fundamentales desde diferentes leyes o programas que buscan fortalecer su aprendizaje. Tenemos la Ley General de Educación que dio paso a la Ley 1651 del 2013 o la Ley de Bilingüismo, con programas como ya los mencionados, Programa Nacional de Inglés en 2015, Colombia Very Well. Bueno, hablando un poco de la metodología, este estudio se basa en un enfoque cualitativo y un paradigma sociocrítico, ya que permite estudiar a la población desde su entorno natural y su contexto. En este caso se decidió escoger 11 estudiantes, que es la población total del grado sexto. Cabe resaltar que eran todos en su mayoría hombres. También se estudió a una docente, la docente de inglés. El rango de edad de los estudiantes era entre 13 y 17 años. Hablando un poco sobre los instrumentos, se decidió elaborar dos fases. La primera fase sobre la observación y recopilación de datos y la segunda fase sobre el análisis e interpretación de datos. Primeramente se realizó la observación de los estudiantes y la maestra en su área natural. Seguidamente se realizó un test diagnóstico, el cual podemos observar aquí, se tomó como referencia el marco teórico común europeo en el nivel A1 y la prueba estuvo dividida en 6 secciones. Cada sección correspondía a las habilidades leer, escribir, escuchar, y también se realizó una sección de gramática y vocabulario. Seguidamente, se realizó una entrevista semiestructurada a la docente, la cual estuvo dividida en 2 categorías. Aquí podemos observar algunas de las preguntas que se le realizaron a la docente. Dichas preguntas fueron realizadas en español con el objetivo de permitir una mayor fluidez y seguridad en sus respuestas. Después de esto se realizó una encuesta en la escala de Likert. Dicha encuesta también fue realizada a la docente del área del inglés, el cual constaba de declaraciones que iban del rango de 1 a 5, siendo 1 en total desacuerdo y 5 en total acuerdo. Finalmente se realizó una descripción de los materiales que la docente utilizaba. Más que todo se hizo un análisis de esto, de qué materiales usaba para dar la clase, etcétera. Y finalmente, como mencioné anteriormente, la fase 2 del análisis e interpretación de los datos. Bueno,
El análisis de la información recolectada permitió establecer dos categorías principales, micro y macrolimitaciones. Las microlimitaciones analizamos elementos propios de las características de la escuela y su funcionamiento y encontramos tres códigos fundamentales. El primero, el entorno escolar, que son las limitaciones de estructura que se hacen más visibles debido a que los problemas de atención de estos estudiantes o dificultades cognitivas son el resultado del consumo de drogas y tramas emocionales, y esto se hace más marcado y su nivel de tolerancia a ciertas acciones es mucho más bajo en comparación a estudiantes pertenecientes a un colegio regular. Además, la mayoría de las áreas designadas para llevar a cabo las clases son espacios comunes y abiertos que son diseñados para otros fines. Por este motivo, el estudiante difícilmente se siente en un ambiente distinto a aquel en donde está privado de su libertad. En el siguiente código tenemos necesidad de capacitación docente y se evidenció la falta de jornadas de capacitación en las cuales la profesora puede nutrir sus conocimientos y estar a la vanguardia con estrategias para enseñar inglés. En este sentido, resulta pertinente destacar que aunque en muchas escuelas públicas este resultado es muy similar, en este contexto se resalta más porque la docente es la única fuente de conocimiento con la que el estudiante cuenta. Por último, en esta categoría tenemos los antecedentes educativos de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes se enfrentan al miedo al fracaso motivado por el hecho de haber fracasado en las aulas regulares. Este factor es tan determinante para este contexto, puesto que implementando estrategias pedagógicas favorables para la enseñanza y aprendizaje, atendiendo a este contexto, se podrían establecer acuerdos metodológicos como qué temas se discutirían y cómo se relacionaría el maestro con los estudiantes. Es aquí en donde se evidencia la necesidad de relacionar el contexto con los objetivos educacionales que favorezcan el crecimiento de la población. En la segunda categoría, macrolimitaciones, se aborda la influencia de los elementos externos que influyen en la enseñanza de inglés en dicha institución. Primeramente tenemos la gestión educativa y esta parte se refiere a lo que la escuela exige que el profesor haga en su clase o en sus planes de clases. Exige tres momentos que son indagación, conceptualización y aplicación y van acorde al modelo educativo flexible que implementa. Concluimos que esto resulta un gran desafío y una mayor carga de trabajo para el docente, ya que el material que se encuentra disponible para este tipo de población es muy escaso y poco estudiado. Igualmente, la cantidad de tiempo estipulado para las clases es considerablemente inferior al de los estudiantes en colegios regulares. Seguidamente tenemos la necesidad de guías apropiadas, que este es el código en el que se observa el mayor desafío, ya que los contenidos del resto de asignaturas como matemáticas, ciencias, etcétera, se planifican bajo la propuesta pedagógica secundaria activa ya mencionada, que tiene en cuenta todas las necesidades de los estudiantes, y tristemente inglés no está enmarcado dentro de este modelo. Y por último, tenemos el Código Prueba Nacional, en el que se evidencia el desajuste entre el plan de estudio sugerido en inglés o incluso el contenido de la prueba y lo que de hecho se puede enseñar en la escuela. Bueno, llegamos a la conclusión de que la primera categoría, que sería microlimitaciones, realmente depende de la interacción de las macrolimitaciones y que esa tiene con el entorno interno de su escuela. Claramente la escuela no proporciona una guía ni modelo a seguir para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, ya que secundaria activa, como mencionó Camila, no incluye el inglés en su metodología sugerida. Como consecuencia, los profesores de inglés tienen que crear sus propios materiales en un intento de satisfacer las necesidades de esta población para poder aprender el idioma extranjero. Pero estos no parecen alcanzar los objetivos esperados del Plan Nacional. Por lo tanto, los resultados parecen estar un poco lejos de las demandas de esta sociedad y de las políticas nacionales requeridas. Además, llegamos a la conclusión de que es importante promover encuentros de formación en que los profesores se presenten, evalúen y compartan metodologías, estrategias con esfuerzos que permitan la transformación social de los estudiantes y los docentes de inglés también puedan convertirse en un agente de cambio social. Es por esta razón que el principio pedagógico de nuestra propuesta se basa en la integración de conceptos como el constructivismo, el aprendizaje significativo y el enfoque por tareas,
que como individuos se les debe garantizar la enseñanza del inglés de tal manera que la lengua permita ser un vehículo de movilidad social que brinde oportunidades para mejorar su calidad de vida. Aquí tenemos las referencias bibliográficas, nuestros Los anexos. anexos. Muchas gracias.